familia, Corinda, Felipe, sus hijas que están en su gente, con nuestros hermanos Rosario y Junior de los cachorrones, y por quien más nos esté viendo. Amén. Dios les bendiga a todos y que esta palabra llegue a sus vidas, sea de bendición y el Señor traiga convicción de pecado. Porque el propósito de la palabra, hermanos, es convictarnos de pecado, producir arrepentimiento en nuestras vidas, en nuestros corazones, y hacer el cambio para poder llegar al cielo. Amén. La transformación para llegar al cielo. Miren, hermanos, este tema que yo les voy a hablar esta mañana, yo le puse: necesitamos ser más como Jesús. Necesitamos parecernos más a Jesús. Amén. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿O no es así como dice la palabra? ¿A quién te pareces? En cuestión de lo espiritual. Pues yo me parezco dicen que me parezco a mi madre. Otros me dicen, te pareces a los Sabines. Ven a mis hermanas y me dicen, están igualitos todos. Pero yo me quiero parecer a Cristo, hermanos. ¿Sí? Yo quiero parecerme a mi Dios, porque para eso fui creada. ¿Sí? Fui creada por Dios y para Dios. Él me creó para Él. Él te creó para Él. Obviamente tenemos la genética pues, de nuestros padres, pero hermanos, necesitamos así, urgentemente, vamos a decir, es una urgencia, necesitamos ser más como Jesús. Cada día, hermanos, que pasa, nos aleja más del carácter, de la figura, de la esencia de Jesús. Debería de ser lo contrario, porque cada día que pasa se va acabando esta era, hermanos, en la que estamos. Cada día que pasa, el tiempo va transcurriendo y los tiempos se están acortando, los tiempos se están cambiando. Entonces debería de ser contrario, ¿no? Que cada día nos acercáramos más a Dios, eso sería lo correcto. Pero por las corrientes del mundo, por lo que se vive en el mundo, hermanos, las corrientes del mundo arrastran a la humanidad a un final terrible del que yo te hablo, a un lugar de tormento, a un lugar que no fue creado para los hijos de Dios, sino para Satanás y los ángeles caídos. Pero por causa del pecado, dice la palabra, que el alma que pecare, dice en el libro de Ezequiel, va a morir. Entonces esa alma que muere en el pecado, hermanos, pues va a ir a ese lugar que no fue preparado para el alma. ¿Sí? ¿Sí vamos claros hasta ahí? El cielo fue creado para nosotros. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, como lo acaba de hacer Julio César, pasamos a ser hermanos de Jesús, coherederos juntamente con Jesús en el reino de los cielos. ¿No? Tenemos una herencia allá en el cielo. Pero el enemigo, hermanos, está buscando todos los días ocasión de hacernos caer. Entonces, ¿qué nos está robando? Nos está robando el diseño divino. Nos está robando la oportunidad de ir al cielo con sus mentiras, con sus artimañas. Él está haciendo caer al hombre en ese engaño, haciéndole creer que hay una sola vida, haciéndole creer que no hay otra vida después de esta, haciéndole creer al hombre que puede hacer lo que le dé la gana con su vida, con su cuerpo, y no es así, hermanos. La vida no nos pertenece, le pertenece a Dios. Nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Dios, hermanos. La Biblia dice que el que destruye el cuerpo, su cuerpo, Dios lo destruirá a él. El cuerpo, este cuerpo, tiene un dueño. Y su dueño es Dios. Nosotros solamente lo tenemos prestado por un tiempo aquí en la tierra, para que habite el alma y el espíritu que Dios nos da, y para cumplir un propósito en esta tierra. Pero desafortunadamente, por falta del desconocimiento de la palabra, creen
que somos los dueños del cuerpo. Y hacemos con el cuerpo lo que se nos da la gana. Y caemos en esa mentira del diablo, donde te dice el diablo que tú puedes hacer lo que te dé la gana, que no pasa nada. Mentiras del diablo, hermanos. Entonces, a ese lugar de tormento, hermanos, el diablo nos quiere arrastrar con las corrientes de este mundo, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros vemos a través de las escrituras, desde la creación, que Dios todo lo creó perfecto. Usted lo ve en el libro de Génesis, dice que Dios creó todo hermoso, dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Vamos ahí, mire, Dios creó todo perfecto, hasta Luzbel fue creado perfecto, hasta que se halló maldad en él y hasta que se halló iniquidad en él, fue así era. Mire, vamos a ir al libro de Ezequiel, en el capítulo 28 de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. Vamos a ver esta cita, porque todo lo tenemos que llevar a la palabra para que no nos quede ningún cambio. En el capítulo 28 de Ezequiel habla de Luzbel, y en el versículo 15, miren, del 15 al 18 dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré con tu tierra, delante de los reyes te pondré para que miren. Era un querubín protector, el más hermoso creado hasta ese tiempo, hasta que cayó, cuando se cayó maldad en él, por las iniquidades, por sus contrataciones, porque quiso ser como Dios, hermanos. Y ese mismo espíritu es el que está operando hoy en la tierra. Desde que él fue arrojado a la tierra, acuérdense cómo hizo caer al hombre. Y sigue haciendo caer al hombre con sus mentiras. Porque él estaba en el cielo, él conoce la palabra, él conoce todo. Y por eso engaña. Porque como él conoce, sabe cómo engañar al hombre. Él sabe cómo fue creado el hombre. Entonces, miren, hermano, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 de Eclesiastés, dice así en el versículo 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No hemos alcanzado a entender la obra de Dios. Creemos que todo es hecho por el hombre. Es la verdad. La gente no ha entendido que todo lo que existe es por Dios, que todo fue creado por Él y no fue creado con una mala intención, no, todo fue creado hermoso, Dios lo hizo bien. El hombre lo ha torcido por causa de las maquinaciones del enemigo que vienen al hombre. Entonces, miren, aquí dice en Eclesiastés que Dios hizo todo hermoso en su tiempo, ¿no? Dios puso su amor, hermanos, en la creación. Fíjense qué tan hermoso fue Dios. Creó los árboles, los animales, todo lo creó, separó la luz de las tinieblas, todo lo hizo maravilloso el Señor. Amén. Y luego hizo al hombre. ¿Cómo lo hizo? A imagen y semejanza suya. Gloria a Dios por eso, ¿no? Miren, vamos a Génesis capítulo 1. Génesis versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. La palabra imagen, hermanos, es la palabra hebrea selem. Dice, selem significa apariencia, figura, imagen. La palabra semejanza es la palabra hebrea demut y significa
apariencia, aspecto, figura, forma, imagen. Concretamente, modelo, parecido. Eso significa la palabra imagen y la palabra semejanza. O sea que fuimos creados a la forma de Dios. Y esa forma, hermanos, de la que fuimos nosotros creados, se ha ido perdiendo por causa de ¿qué? Del pecado. Amén. Amén. Jesús mismo, hermanos, tomó la forma humana para que se cumpliesen las escrituras, hermanos. ¿Para qué? Para que ese amor tan grande que Él tiene por nosotros se cumpliera, para poder salvarnos, hermanos. Él tomó la forma humana. Ya no sabía, o sea, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Todo lo vemos proféticamente, ¿verdad? Diríamos, ay, mira, creó un hombre de barro, sopló aliento de vida, pues estaba haciendo proféticamente porque Él iba a tomar esa forma humana después. Porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Y los tiempos son de Dios, y todo está escrito, y todo se ha ido cumpliendo. Entonces Él vino y tomó forma humana, porque era la única manera de salvarnos. Era la única forma de morir en el madero, porque un espíritu no muere. Él necesitaba hacerse de carne y de sangre, y de huesito, y de cartílago, y de todo lo que estamos hechos nosotros, ¿no? Para poder tomar nuestro lugar en la cruz. Derramar su sangre para que nosotros, hermanos, fuéramos salvados. Entonces, miren, hermano, Jesús demostró ese grande amor por nosotros para salvar lo que sería perdido. ¿Ven? La relación entre Dios y nosotros, ¿sí? Y miren que Él nos demostró que se puede rescatar ¿con qué? Con la obediencia el alma, ¿sí? Ezequiel dice que el alma que pecare, esa alma va a morir. Entonces, Él vino, hermanos, a demostrarnos en el acto más grande de amor y de obediencia que el alma se puede rescatar. ¿Qué grande es Dios? Entonces, Él mismo, hermano, nos vino a mostrar el camino de la redención. Y Él mismo inspiró a sus discípulos y los preparó y los envió. Y les dio la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Eso lo dice el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 28 de Mateo, versículos 19, 20 dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hermanos, Él vino a enseñarnos en su humanidad, en su carne, lo divino. Ven lo glorioso que es nuestro Dios, en una carne, en un cuerpo que es débil. Él nos vino y dijo, sí se pueden cumplir las cosas. Se puede cumplir, hermano. Todo lo puede Cristo. Amén. No te preocupes. Cristo está en manos de Dios. Amén. Gloria al Rey. Él va a venir y va a enseñar el camino de la manera común. Amén. Tal vez de momento miremos que todo está oscuro y dices tú, ay, no hay solución. En Cristo siempre hay solución. Amén, amén, amén. Él está en control. Él vino a enseñarnos en esa humanidad, hermanos, lo divino. Lo escrito de Él por los profetas, hermanos. Nos mostró su carácter, su amor, nos enseñó el camino de la cruz hacia la victoria. El Señor, Él. Porque nadie más podía enseñarnos tales cosas, hermanos. Solamente aquel que fue perfecto. Solamente aquel con ese gran amor, ese corazón, esa pasión, solamente Él que podía resistir esas cosas. Y que nosotros como humanos no resistimos, hermanos. No íbamos a aguantar ni siquiera una bofetada, menos un latigazo, imagínate. Y menos dar la vida por otro. Tal vez por uno de tus hijos la vez. Pero por un hijo de tu vecino
vecino, de tu hermano, mentiras. Mentiras del diablo. Amén. Entonces, hermanos, Él mostró su carácter, su amor, nos enseñó, ¿no? Nos dejó a su Santo Espíritu como ayuda para que nos guíe, para que nos dé fuerzas, poder y para que nos revele los misterios de su palabra. Y es a través de la palabra que le vamos a conocer. Solamente es a través de la palabra que conoceremos a Jesús. Y ahí vamos a conocer el carácter de Cristo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11 de Mateo. Y en el versículo 29 nos especifica el carácter de Jesús. ¿Sí? Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en el 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Dios nos dice: no te preocupes, imítame a mí. Esto que es mío, yo lo puse en ti cuando te creé. Tú puedes ser manso y tú puedes ser humilde como yo. ¿Tú crees que Dios te iba a poner una carga tan dura si no la pudiéramos soportar? Él mismo dice en su palabra: no nos va a dar cargas que no podamos soportar. Él es Dios, soberano y eterno. Y Él hace las cosas como Él quiere. Y si Él dijo que aprendamos de Él, es porque podemos aprender de Él. Él es nuestro ejemplo a seguir. Pero ¿quién hace difícil la situación? Yo cuando me niego a obedecer. Yo cuando digo: es que es dificilísimo. Es que no puedo perdonar. Es que no puedo pasar por alto esto. Es que yo no puedo. Es que no quieres. Es que no quieres. Pero sí, si nos paramos por allá en un partido de fútbol, le decimos: sí se puede. Si andamos en la política, sí se puede. Pero viene Cristo y te dice: tú lo puedes hacer. No, Señor, no puedo. Esto rebasa mis fuerzas. No puedo, Señor. Esto me rebasa. Mentiras del diablo. El Señor reprenda al diablo. Esos son puros cuentos chinos que Satanás ha venido a meter en el chip del humano. El verdadero chip es el de Jesucristo, hermano. Él es el verdadero. El otro es un mentiroso. El otro es un falso que solamente quiere tu alma para llevársela a ese lugar de tormento. No le creas al enemigo. Amén. Miren, Dios inspiró a los apóstoles. Él los escogió, los preparó, los capacitó y luego los envió. ¿Sí? Él es el maestro de maestros. Amén. El que mejor nos puede enseñar. 3 años y medio más o menos le bastó para capacitar a 11 y el de perdición en 12. Y el evangelio se sigue predicando. Gloria al Rey, aleluya. Y se va a seguir predicando. Amén. Hasta el final. Hasta que Él diga hasta aquí. Amén. Entonces sí se puede aprender. ¿Quién dice que no se puede? Claro que se puede. Todo es cuestión de que yo me disponga. Amén. De que yo acepte. Amén. Y que me niegue a mí mismo. Amén. Mire, el apóstol Pablo dice en el libro de los Romanos algo bien importante. Vamos a Romanos capítulo 12 de Romanos. En el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Aquí, hermanos, Pablo nos dice, nos habla de la manera de vivir que tiene todo el mundo y que no tomemos esa forma, que no vivamos como vive el mundo. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, no te conformes con lo que el mundo te está ofreciendo. No tomes la forma del mundo. Renuévate en Cristo Jesús. Tenemos acceso a la mente de Cristo. Cambia tu manera de pensar por la manera de pensar del Señor.
y viviremos. Amén. También, hermanos, en el libro de Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice algo bien importante. Vamos a Primera de Pedro, hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 14. Aquí dice algo bien importante, hermanos. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Que no nos conformemos como vivíamos antes, cuando ignorábamos la verdad, hermanos. Esta palabra es para nosotros. Yo no puedo vivir como vivía antes de recibir a Cristo, porque la palabra me dice a mí que el que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces yo tengo que aprender a vivir la manera correcta, como Cristo manda. Yo no puedo estar diciendo que soy un nacido de nuevo, que soy nacido por el Espíritu Santo, que Dios ya me dio una nueva vida, pero vivo como vivía antes. Hermanos, eso es una mentira muy grande y nos hacemos tontos a nosotros mismos. El apóstol Pedro dice aquí que seamos como hijos obedientes, que no nos conformemos a lo que nuestra carne desea, hermanos, porque la carne, hermanos, es débil, muy débil, hermanos, es demasiado débil. Tenemos que aprender, hermanos, más de Jesús. Tenemos que aprender más de Jesús y hacer más como Jesús. Tenemos que aprender del Padre. ¿Sí? El Padre desde un principio dio los mandamientos, los estatutos y los decretos. Vamos al libro de Deuteronomios, capítulo 5. Miren lo que dice en el versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo de Israel, acuérdense, había sido contaminado en Egipto, y mucho pueblo nació en Egipto y aprendió las costumbres de Egipto. Egipto tipifica hoy en día el mundo para nosotros. Nacemos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, aprendemos las cosas del mundo. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, tengo que desaprender todo lo que había vivido y tengo que aprender a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. La vida que a mí me da el Señor y me enseña las Escrituras, la cual me va a llevar a la vida eterna. Amén. A través del profeta Isaías, Dios le dice también al pueblo algo bien importante. Vamos al capítulo 1 de Isaías, hermanos. En el versículo 17, miren lo que dice: aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agravio, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Dios le dice al pueblo de Israel que aprenda a hacer el bien que Dios tiene juicio. La palabra nos dice en Mateo 6:33: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Amén. Entonces Dios nos habla a través de sus profetas desde el principio que aprendamos a hacer las cosas bien, las cosas correctas. Amén. En el libro de Mateo, vamos al libro de Mateo, al capítulo 9 de Mateo, hermanos. En el versículo 13, miren lo que dice el Señor: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia. Aprendamos misericordia. La palabra misericordia es la palabra griega eleos, significa compasión humana o divina, específicamente activa. O sea que la tenemos que tener en práctica siempre. Siempre tenemos que ser compasivos. Jesús tuvo compasión de nosotros, por eso nos salvó. Dios tuvo compasión del pueblo de Israel, por eso escuchó su clamor y lo sacó de Egipto. Dios sigue teniendo compasión, pero nosotros a veces no tenemos
nos portamos tan cruelmente con el hermano, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el primo, con el tío, con el papá, con los abuelos, con el amigo, con el mundo. Somos tan generosos, pero con el que tenemos que ser misericordiosos no lo somos. Necesitamos más misericordia. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero hace un momento de una persona ahí en la puerta, alcoholizada. Ustedes no saben la misericordia que sentí al verlo. Lo conozco de toda la vida, el vecino, niños, conocidos desde niños, y verlo en esa condición me dolió el corazón. Y ahí oré por él y dije, Señor, toma con todo el corazón. Tenemos que tener misericordia de lo que se está perdiendo en el mundo, hermanos. No nos podemos quedar con lo que Dios nos dio. Darle gracias a lo que de gracia recibimos. Tienes que ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Necesitamos que la gente se salve. No para que la iglesia esté llena, sino para que conozcan al Señor. Tenemos que ser más misericordiosos. Rechazamos a las personas porque es alcohólico, porque es drogadicto, porque no me cae bien, porque por X o por Y. Necesitamos ser más como Jesús. Tener más misericordia, hermano. Él tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Él fue compasivo con nosotros. Él nos dio su vida, hermanos, y llevó todo el pecado del mundo. También en el libro de Mateo, capítulo 13, el Señor habla, hermanos, de que aprendemos a ver las señales del fin. Porque vemos muchas cosas, pero no vemos las señales. Miren en el versículo 28, dice, perdón, hermanos. Les dije Mateo, ¿verdad? Espérenme. Marcos 13, perdón. Marcos 13, 28. Marcos 13, 28 dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Tenemos que aprender, hermanos. Dios nos dice aprendan. ¿Alguien tiene una pluma por ahí? Entonces, hermanos, Dios no se cansa de decir lo que aprendamos, hermanos. ¿Por qué tenemos que aprender? Gracias. Me voy a cambiar porque lo estaba haciendo aquí mismo. ¿Por qué tenemos que aprender, hermanos? Porque Dios hace énfasis en que aprendamos. Porque desafortunadamente, hermanos, el hombre humano, terrenal, no ve más. Ve más lo del mundo y se adapta más a lo del mundo que a lo divino. Es triste. Por eso nos dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, no te conformes a lo que hay en el mundo. Acuérdense que somos bien fáciles de vincularnos con cualquier cosa. Nos dejamos arrastrar. Las corrientes del mundo arrastran, hermanos. Debemos de andar en nuestro hábitat. El hábitat del discípulo es la palabra. Yo tengo que andar en la palabra, porque si yo me dejo arrastrar por las corrientes del mundo, hermanos, me voy a perder. El mundo y sus pasiones, hermanos, arrastran. Miren, nosotros como humanos nos negamos a obedecer. Hay obstinación, hay orgullo, hay altivez, hay arrogancia, hay prepotencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que al alma le agradan, que le hacen sentir bien, hermanos, que sacia esos apetitos, esos deseos carnales que solamente nos alejan de Dios. Amén, que nos amparan. Necesitamos ser más como Jesús para poder llegar al Padre, hermanos. Necesitamos ser más humildes, más mansos, más obedientes, más misericordiosos, más justos, amar, perdonar, dar, saber recibir con mansedumbre la palabra, vivir la palabra. Debemos de soltar las cosas que nos atan a la tierra, hermanos, y ser valientes para permanecer en la cruz, crucificados juntamente con Cristo. Debemos
Debemos de morir a la carne, hermanos, para parecernos más a Jesús. Yo necesito morir a mi carne. Miren, hermanos, ¿se acuerdan cuando Jesús iba a ser entregado? Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 26. En el versículo 38, miren lo que dice Jesús, para que ustedes confirmen que sí fuimos hechos una imagen de Jesús y que Jesús tomó la imagen de nosotros. Mateo 26, versículo 38 dijo: entonces Jesús le dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Él estaba hablando con los discípulos. Él estaba diciéndoles que su carne es débil, era débil, que su alma estaba también sufriendo, hermanos. Miren, y aquí vemos cómo los discípulos no pudieron velar. Miren, en el versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús lo sabía. Jesús les dijo: mi alma está luchando. Imagínense la lucha que tenía el Señor. El Señor sabía todo lo que iba a padecer. Él lo sabía. De qué manera iba a ser crucificado. Y su alma estaba en un sufrimiento. Porque estaba en forma humana, acuérdense. Jesús tenía forma humana, tenía un alma. Y como Él les dice a ellos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y miren, y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y volvió a venir Jesús y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, ¿sí? Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Vino entonces a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Miren, hermanos, aquí vemos que Jesús murió a su alma y obedeció al Padre. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de lo que sucedió ahí? Pero ahí mismo vemos cómo los discípulos no pudieron velar con él porque su carne es débil. Dice la palabra, ¿no? Pero también vemos la fortaleza del Señor, que Él tuvo cuidado de ellos, estaba ahí con ellos. ¿Y qué podemos saber de todo esto, hermanos? Que mientras el Señor esté con nosotros, Él va a tener cuidado de nosotros. Amén. Él nos va a dar de su fuerza. Amén. Y Él nos va a dar el descanso. Amén. Bendito Dios. Somos una sola carne, José. Así que Gloria a podemos Dios. tomar el Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. depende de ahí. Entonces, hermanos, todo eso lo podemos ver en Mateo 26. Miren la enseñanza que nos da el Padre, que sí se puede morir a los deseos de la carne, Amén. que sí se puede gobernar el alma a través del Espíritu, a través de la fuerza de su Santo Espíritu. El Señor nos enseña esto, hermano. Dios ha sido tan bueno con nosotros, que a través de la Escritura nos muestra de que estamos hechos. Solamente necesitamos creerlo, hermano. Necesitamos creer quién nos hizo, de qué estamos hechos, qué tanto podemos soportar, qué tanto podemos aguantar y qué podemos aprender. Porque Él nos dio de su sabiduría y nos dio de su inteligencia. Amén. Él depositó de su Santo Espíritu en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y Él nos ha dado su fe también. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Amén, gloria a Dios. Y es necesario
Que nos acerquemos más al Señor para ser más como Él. Y nuestra vida va a cambiar en la tierra. Mientras estemos en la tierra, Amén. Aleluya. mientras pasemos por este mundo, necesitamos ser más misericordiosos, hermanos. Yo tengo que tener más misericordia de mi hermano. Dios es fiel. Amén. Dios es bueno. Gloria al Rey. Su aleluya. misericordia es para siempre. Amén. Bendito Dios. Su misericordia es eterna, hermanos. Amén. Y Él ha puesto eternidad en nosotros. Amén. Yo puedo ser como Jesús. Yo puedo ser como Jesús, hermanos. Yo necesito ser más como Jesús. Amén. Bendito Dios. Yo necesito pedirle al Señor que me haga más a Él.